es una articulación de temas muy delicados que abordamos ahora con el profesor y doctor Alberto Rucolequier. Hola Alberto, buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Es correcto lo que vos decís, que realmente hay un cambio de paradigma total porque todo el hecho político, geopolítico, incidió absolutamente en el mundo globalizado. Veamos el caso puntual de Alemania. Hace pocos días habíamos charlado contigo, Pepe, que el año 2023 Europa prácticamente no había tenido crecimiento, lo cual fue absolutamente cierto. Europa no creció. Concretamente, cuando hablamos de Europa, tenemos que hablar de Alemania, que es el principal motor de la economía europea. Porque cuando hablamos de Alemania estamos hablando de un país que representa el tercer Producto Bruto Mundial. Primero viene Estados Unidos, luego China, luego viene Alemania. Y Japón quedó relegado al cuarto lugar. Pero vamos, ¿qué problemas está presentando Alemania? Alemania tiene un par de situaciones, o más que un par de situaciones problemáticas. En principio se están yendo de Alemania 180.000 personas por año que están emigrando. En segunda instancia, están emigrando porque hay dificultades, hay una presión impositiva muy fuerte y además también hay que decir que hay una burocracia enorme dentro de Alemania. Pero Alemania estaba basada en el crecimiento en 2 o 3 parámetros fundamentales. Un parámetro era el hecho de tener energía barata, que esta energía era barata y abundante, energía que provenía de Rusia, a punto tal de que Alemania tardó 5 años en construir un gasoducto que venía de Rusia hacia Alemania, un gasoducto que se denomina Nord Stream, y la verdad que no es el único gasoducto, pero este gasoducto tardó 5 años en construirse y costó 11.000 millones de dólares. Por ese gasoducto no está pasando absolutamente nada de energía, porque como producto de la invasión que hizo Rusia de Ucrania, la Unión Europea puso obviamente sanciones. Entre ellos no están recibiendo Alemania, por supuesto, energía. Entonces, ya no tiene energía abundante, no tiene energía barata, el costo de la energía subió. Concretamente, también es cierto de que hay, aparte de la inmigración, esto provocó también una inmigración por las cargas burocráticas. Pero también es cierto que empresas gigantes, como por ejemplo Paas, que es la empresa número 1 en su rubro, está tratando de mover ciertas operaciones. Pero en Alemania existe lo que se denomina un impuesto de salida. ¿Qué quiere decir? Que si una empresa quiere mover su locación hacia otro país, por ejemplo, Alemania te cobra un impuesto. En este caso puntual, para las empresas le cobra un impuesto como si fuera un impuesto a las ganancias, como si hubieran vendido la compañía. Y también las personas físicas que tienen actividad económica también les cobran un impuesto de salida. Entonces vemos carga fiscal enorme, burocracia enorme, energía que ya no es abundante, energía que no es barata. Y además hay otro problema. Alemania, haciendo uso de lo que se denominaba ciertos protocolos verdes, como algunos países de Europa, Alemania es un país muy desarrollado, existe lo que se denomina en política internacional, se colocó la soga verde. ¿Qué quiere decir la soga verde? Que por cumplir regulaciones climáticas para el cambio climático verde, esto entró en colisión absolutamente con todo lo que era posible o económicamente rentable. Entonces cerró las plantas de energía nuclear. En consecuencia, no tiene energía nuclear porque cerró las plantas. La energía que venía de Rusia ya no viene. La energía la tiene que conseguir en otros lados. La energía es cara. Tenemos una situación impositiva problemática. Tenemos emigración de cerebros. Y también tenemos que la verdad que la presión impositiva sobre la gente que más tiene es muy fuerte. A punto tal te quiero decir que el 20% de todo el impuesto a las ganancias que recauda Alemania, el 1% viene de la parte más rica de Alemania. Quiere decir que el 1% representa el 20% de los impuestos que recauda Alemania en el impuesto a las ganancias. En consecuencia, esto provocó una fuga de cerebros, una emigración de gente, y por otro lado, los inmigrantes que vienen a Alemania no son inmigrantes calificados. Entonces tenemos un unirse de gente muy calificada, grados universitarios y también algunos de ellos poderosos económicamente, y la inmigración que viene es una inmigración que no está tan calificada como la gente que se va. Y hay otro problema que dicen los especialistas, que la verdad que un problema que tuvo Alemania es que luego de casi 20 o más de 20 años tuvo por primera vez, Pepe, en un mes tuvo déficit comercial. Alemania, que supo tener prácticamente casi un 7-8% de su PBI
en superávit comercial, de donde por supuesto traccionó este enorme crecimiento económico, la verdad que este paradigma también está cambiando. En el mes de enero, estoy hablando del mes pasado, Pepe, te voy a dar las estadísticas oficiales, la industria de Alemania bajó en producción el 37% por falta de ventas, las químicas y metales el 40%, la industria automotriz bajó un 27%, y Alemania se quedó, por ejemplo, en una gran producción, por ejemplo, de la industria automotriz de motores de combustión, y no migró en cantidad a motores eléctricos. Y otra pata que tenía Alemania era Rusia con energía barata, que ya no la tiene, China como un mercado enorme de venta de sus productos de exportación. Pero China, en vez de ser no solamente que en su momento era un mercado de clientes, pasó a ser un mercado donde China compite con Alemania, a punto tal de que hoy China es la empresa que mayor cantidad de coches eléctricos está fabricando. Y el problema llegó a mayores, a punto tal de que Tesla, ese enorme conglomerado de Elon Musk, que estaba por instalar una fábrica de baterías de litio en una fábrica enorme cerca de Berlín, decidió trasladar esa fábrica a Estados Unidos de Norteamérica. En consecuencia, tenemos en este momento fuga de capitales, empresas que se van, personas que se van, 3.800.000 alemanes que están viviendo fuera de Alemania, y esto está provocando un cambio de paradigma total. Si me preguntas que Alemania tiene la potencialidad de superarlo, y claro que tiene posibilidad de superarlo, porque si nos ponemos a pensar, Alemania superó los costos terribles que tuvo como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, pagó un costo económico gigantesco con la reunificación en el año 1990 entre la República Democrática, que se llamaba en aquel momento de Alemania, con la República Federal, pero ahora está teniendo un cambio de paradigma que va a tener que hacer absolutamente cambios fuertes, cambios profundos, para volver a tener un poquitito mayor esplendor que lo que está teniendo la economía alemana, que dicho sea de paso, Pepe, este año las proyecciones económicas para Alemania le dan, la que menos le dan, un decrecimiento de 0,2%, y otros hablan de que va a bajar el Producto Bruto casi medio punto más. Así que las perspectivas en ese plano son bastante problemáticas. Alberto, es un momento bisagra, y me parece que este momento bisagra encuentra no solamente a Alemania en general, sino a sus dirigentes políticos y estrategas en particular, con muchísimas dudas, más dudas que nunca. Y me parece que está pagando también el precio de algunas malas decisiones. Vamos a ver, estuve tomando nota respecto de algunos de los puntos principales que estabas mencionando. Quiero empezar por el final, porque tal vez sea el punto más fácil de explicar. Sigue trabajando con motores a combustión, dejando de lado la producción de lo que demanda el mundo, que tal vez sean motores eléctricos. Pero me parece que su industria no está completamente definida. ¿Estamos tan seguros que el mundo va a migrar definitivamente a los motores eléctricos? Porque yo sé que hay experimentos que se están llevando adelante, fundamentalmente en Japón, que lo que miran, particularmente una de las marcas, es el hidrógeno. No es el mundo eléctrico de las baterías de litio. No saben qué hacer con las baterías de litio todavía, no saben cómo procesarlas cuando dejen de ser útiles. Y Alemania, particularmente una de sus marcas, ha estado haciendo experimentos con el hidrógeno. No sé si tiene tan claro hacia dónde debe ir. Tesla lo debe haber notado, sabe que la infraestructura a lo mejor va hacia otro lado y ha decidido instalarse en los Estados Unidos. Ese es el primer punto. El segundo punto es encontrar el rol. Y tengo la sensación que con los muy buenos puntos que vos mencionaste, el rol es saber qué va a ser de Europa geoestratégicamente, cuál va a ser el rol político de la Unión Europea, cómo va a seguir desarrollándose fundamentalmente en el aspecto defensivo y militar. Nadie descarta que de aquí a 3 años, y es un cálculo hecho por algunos sectores cercanos a los Estados Unidos, si Putin sigue haciendo lo que le da la gana, posiblemente deba prepararse Europa para anexiones, invasiones o cuando menos amenazas de una potencia nuclear de entrar más profundamente en el territorio. Y el tercer punto, Alberto, y esto sí te lo cuento porque me tocó vivirlo. ¿Vos te acordás de la gran crisis migratoria que inundaba de inmigrantes que llegaban hasta caminando, cruzando por los Balcanes, llegaban de Afganistán, llegaban de Siria, llegaban de todos lados, entraban fundamentalmente por Serbia y entraban por Hungría, se quedaron estacionados por cientos de miles en Hungría y casi todos querían ir a Alemania? Casi todos querían ir a Alemania. Después fundamentalmente lo fueron repartiendo hacia un lado y otro, pero había un cálculo alemán. El cálculo alemán es que se estaba quedando sin mano de obra barata y entonces entendió que los podía calificar rápidamente
y especuló Alemania en ese momento con que los podía tomar, que los podía absorber y se iba a encontrar con manos relativamente cultas, relativamente capaces de ser capacitados y que tuvieran un precio realmente muy pero muy barato. Y esa apuesta no salió bien. Alberto, perdón la extensión, me parece que ha sido un poco grave, pero había que estar en esas calles caminando con multitudes, como me tocó a mí en Budapest, y estar apelotonados en carpas como estuvieron en la estación central de Budapest y en lo más parecido que había en campos de concentración del régimen de Orbán. Me ha tocado hablar reja de por medio con personas que pedían por favor y apenas hablaban inglés que los vinieran a buscar, rodeados de perros, luces, y llegaban hambrientos, desarrapados, lesionados sus pies, y tenían un trato realmente feroz. Allí hay todo un combo. Y hay más cosas, pero ahí hay todo un combo que creo que Alemania está pagando hoy día. Alberto, no sé cómo lo ves. Sí, en principio, tomando tu primera observación, coincido totalmente. Ya hace un par de años se está viendo que eventualmente las baterías eléctricas o las baterías de litio puedan ser simplemente un paso intermedio, pero no el definitivo. El hidrógeno parecería ser que, si bien todavía no tiene una aceptación total, parecería ser que tendría que ser la solución final. Por lo cual va a tener que tomarse una decisión. Respecto al tema geopolítico, es totalmente como lo hablamos siempre contigo, Pepe. La verdad que en principio el mundo está careciendo de líderes fuertes. Ya no estamos hablando de Churchill, no estamos hablando de un De Gaulle, no estamos hablando de Eisenhower. Estamos hablando de que el mundo carece de liderazgo. Por eso en ese plano también hay que entender que un líder como Putin, independientemente, está haciendo prácticamente a sus anchas lo que quiere con respecto a Europa. Respecto del liderazgo de Alemania, Olaf Scholz, que es la persona que está dirigiendo los destinos de Alemania, hay que decir que está teniendo un rechazo enorme de la población alemana. Y en consecuencia, si eventualmente en las próximas elecciones llegara a fortalecerse la ultraderecha, encarada, por ejemplo, por el partido Von Deutschland, la alternativa para los alemanes, no sé qué pasaría respecto de la política con respecto a los inmigrantes. Merkel, la anterior canciller alemana, había tenido una actitud de poner, por ejemplo, una cuota, pero recibir, por ejemplo, a inmigración. Merkel era inteligente y sabía que estaba necesitando ese tema. Pero todo el tema de lo que va a pasar con Rusia, con la invasión, con la OTAN y demás, esto habla de cuáles van a ser los destinos de Europa. Yo pregunto, Pepe, que tampoco tengo la respuesta, ¿será que vamos a ver una OTAN dividida? Por ejemplo, ¿va a haber una OTAN europea independientemente de una OTAN con Estados Unidos adentro? Porque ya muchas personas dentro de Europa están diciendo, atención, que en el caso de que Trump llegara a ser presidente norteamericano, recordemos que Trump quería desfinanciar la OTAN en su momento. Es verdad, eran otros tiempos políticos, pero él decía que let's make America great again, hagamos nuevamente América grande nuevamente, entonces no empecemos a gastar plata en conflictos que no nos interesan o que no tenemos que poner. Esta semana hubo un diálogo que hubo entre Trump y un representante de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, y le preguntaron concretamente, estuve viendo en Estados Unidos, si Putin, decía del Partido Demócrata, era o no un asesino. Le pregunta a Trump. Y Trump evadió totalmente la respuesta, diciendo, también en Estados Unidos tenemos asesinos. ¿Qué te quiero decir con esto, Pepe? ¿Hacia dónde se inclina la geopolítica? Va a tener un impacto pleno también respecto del futuro económico de Europa y eventualmente también para el resto del mundo. Respecto a lo que vos decís, es totalmente cierto. Yo en la época de la década del 90 fui corresponsal de guerra, estuve un par de meses viviendo en los Balcanes. Me tocó ver esa marea humana de gente haciendo cola en los consulados de las embajadas, por ejemplo, de Austria, etcétera, tratando de pedir una ayuda para obtener por lo menos una posibilidad de salir de los Balcanes. La verdad que el mundo también hay que entender que la economía es también el efecto de lo que se hace con la política. Alberto, gracias por este tiempo. Muchísimas gracias a vos, Pepe. Un saludo muy cordial.